cifras sobre la violencia hacia niñas, niños, adolescentes. Y efectivamente, pues creo que nos hace reflexionar y ahorita le voy a leer los comentarios. Creo que pues nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para que esta situación vaya cambiando. Es complejo, sí, pero pues aquí estamos. Desde el GES Mujer hace más de 40 años y muchas otras organizaciones a nivel estatal, nacional e internacional. Y pues bueno, voy a pasar a las preguntas porque sí son bastantes. ¿Le gustaría, se las leo todas para que usted pueda ir contestando, agrupando? ¿Le parece bien? Me parece bien. Vamos agrupando, si quieres, de 3 en 3 y voy respondiendo en bloque. Sí, de 3 en 3. Muy bien. Salvador nos dice, buenas tardes, doctor Edith. ¿En qué medida las autoridades educativas en todos sus niveles garantizarán la aplicación de estas legislaciones? Sobre todo la estatal, pues en la práctica no se observa claramente esto. Después, Florencia, ay, perdón, es que escribieron y al escribir se movió todo otra vez. A ver, 12:36. A ver, bueno, mientras para que usted vaya checando, ya le leo, es que al entrar nuevos comentarios se movió mi pantalla otra vez. Si quieres, mientras tanto, puedo ir respondiendo a esa, ¿te parece? Ah, muy bien. De manera muy puntual. Salvador, muchas gracias por la pregunta, es fundamental, sobre todo en el contexto en el cual ustedes particularmente se encuentran como parte de las autoridades educativas. Por supuesto que nuestras instituciones están obligadas a cumplir con esta legislación. Ya lo vimos que en tanto se trata de derechos humanos, si bien el personal directivo nos puede decir, no hay recursos, no hay programas, no se puede, con este tipo de elementos y conociendo la legislación y sabiendo que se trata del derecho humano de las y los adolescentes y las niñas y niños a la educación, podemos argumentar. Mire, la Constitución en materia educativa marca tal, la Ley General de Educación marca tal, la Ley Estatal marca tal, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes marca tal. En materia educativa, las instituciones deberán cumplir y hacer cumplir la legislación en materia de igualdad y de acceso a una vida libre de violencia en cada una de sus marcos de respectivas competencias. Es decir, la falta de recursos, que es un argumento muy recurrente en este tema, no es un factor determinante o no debiera serlo. Para eso se tendrían que hacer las gestiones necesarias por la autoridad educativa y las madres y padres de familia como comunidad para que a través se puede solicitar apoyo al gobierno federal, al gobierno estatal y por supuesto incluso al gobierno municipal. Los gobiernos municipales también tienen líneas presupuestales de apoyo a las instituciones educativas, ¿no? Particularmente aquellas que son del sector público. Entonces, la falta de recursos no tendría por qué ser el obstáculo limitante, porque si ese es el caso, pues cerremos todos la puerta y vámonos de aquí, ¿no? Al contrario, se trata de poder argumentar desde la garantía y cumplimiento de los derechos humanos, por qué sí y cómo es que tendríamos que estar garantizando estos derechos en nuestras instituciones educativas. Adelante, Gracias. Tania. Aquí tenemos la pregunta de Ana que nos dice, es importante, bueno, es un comentario, es importante contar con una oficina, tal vez coordinado con el DIF de cada municipio, para hacer acciones de atención a esta problemática, para poder canalizar y así evitar una problemática personal como orientadores o docentes. Este comentario se relaciona con la pregunta de Guadalupe que nos dice, ¿cuáles serían las medidas de protección a las que tendríamos derecho en un momento determinado? A ver, hay dos ámbitos, me voy con la tercera también. Es medidas de protección. En el caso de la pregunta de Ana, dice, ¿se requiere alguna oficina para poder dar cumplimiento y seguimiento y garantizar estos derechos? Se recomienda, por ejemplo, que sea parte de la labor de las y los orientadores educativos
en particular al interior de las instituciones educativas. Pues sí, efectivamente se vuelve como parte del agregado, del acumulado de trabajo que de por sí ya tenemos, ¿verdad? Pero es importante tener en consideración que también se vuelve parte de nuestra responsabilidad desempeñar estas funciones, capacitarnos en materia de derechos humanos, capacitarnos en materia de igualdad, de acceso a una vida libre de violencia, y desde esta capacitación y este conocimiento poder articular acciones, tanto como una oficina, bueno, es cada escuela, ¿no? Puede ser a propuesta del personal o puede ser a propuesta de los docentes o del personal directivo, que se crea a lo mejor una unidad de enlace en temas de género y una vida libre de violencia, por ejemplo, ¿no? Pero de entrada, más allá del diseño institucional, sí, las y los orientadores deberían estar teniendo herramientas para poder desempeñar estas funciones. La pregunta de Guadalupe es muy importante respecto a qué medidas de protección pueden tener ustedes como orientadores en el caso de que ante una denuncia por algún tipo delictivo, violencia familiar, violencia sexual, acoso o hostigamiento en el ámbito docente, o algún otro, por ejemplo, que identifiquen ustedes una problemática de trata en la comunidad que está afectando a su cuerpo estudiantil y que se proceda legalmente ante las fiscalías correspondientes y que ustedes estén sufriendo amenazas o pudieran ser víctimas de amenazas, ustedes pueden solicitar al Ministerio Público que en relación al caso tal han recibido amenazas o temen por su seguridad y entonces se les pueden brindar medidas de protección de tipo cautelar, como por ejemplo que no se acerquen al domicilio del centro escolar o al domicilio donde ustedes habitan ninguno de los agresores que están siendo denunciados, por ejemplo, ¿no? Este tipo de medidas pueden, incluso en casos graves, ha implicado, porque ha habido casos en otros estados, que la autoridad educativa, hay mecanismos que contemplan la autoridad educativa en los distintos niveles, pero sede de mecanismos a nivel estatal en Oaxaca, que cuando ustedes reportan ante su directivo o ante su zona escolar que hay un contexto de violencia que pudiera estarles afectando en su integridad, su persona, su vida o su patrimonio, se activa un protocolo de protección que puede implicar incluso que tanto por la vía penal, solicitar una orden de protección para que la policía esté brindando haga estos rondines alrededor de la escuela o en su caso alrededor de sus domicilios para evitar que se aproxime algún agresor o incluso que los muevan de plantel. Yo he conocido de varios casos en donde por problemas de violencia familiar propios, por ejemplo, de una orientadora o una maestra que tiene problemas de violencia familiar con su pareja, ¿no? Donde hay lesiones, donde está su integridad en riesgo, lo canaliza ante su autoridad educativa, se activa el protocolo y sin más, a la semana siguiente está en otra escuela. Por supuesto, sin informar ni a qué escuela fue, o sea, con los protocolos de protección. Ustedes tienen derecho a eso. Tanto a que haya rondines de policía, como, para que no se acerquen los agresores, como a ser removidos de la comunidad y del plantel para evitar seguir siendo potenciales víctimas o víctimas directas de esta violencia. ¿Alguna otra me decías, Tania? Sí, voy a leer las próximas tres. ¿Por qué el curso, Carmen Luisa nos pregunta, ¿por qué el curso está diseñado para victimizar más a la mujer? Quisiera escuchar la opinión de un compañero sobre la experiencia que le arroja este discurso feminista. Después, Jenny nos dice, ¿de qué forma se puede apoyar a una adolescente víctima de acoso sexual por parte de uno de sus familiares?
Es decir, cuál es nuestro alcance legal como orientadores y qué nos corresponde hacer como tales. Hay otra pregunta de Guadalupe que nos dice, ¿hasta dónde estaría la participación del orientador educativo al dar a conocer un caso de violencia familiar en él o la estudiante? Pues son casos frecuentes y muchas veces nos las pasaríamos en los juzgados. Muy importantes todas estas preguntas. Comienzo por la pregunta que nos hace Carmen, de por qué victimizar a las mujeres. Bueno, primero yo lamento mucho que esa haya sido la percepción, pero más allá de eso, cuando hablamos de los derechos de las mujeres, si no lo ponemos en contexto de realidad, o sea, yo no estoy hablando de la mujer como víctima, yo estoy hablando de la mujer en un contexto de realidad social, en donde somos discriminadas, segregadas, violentadas, invisibilizadas, discriminadas. Por eso es que se habla de estos términos, porque estas condiciones específicas que vivimos las mujeres no las viven los hombres. Y como parte de la exposición, pues es una técnica de contraste. Hay que hablar de las cosas como son, poniéndole su nombre. Es fundamental reconocer la realidad tal cual es para poderla transformar. Negar que las mujeres vivimos en posición de subordinación, en condición de discriminación y que, por ejemplo, 9 de cada 10 casos de violencia sexual es contra mujeres, pues sería negar la realidad. Y más allá del tema de si es un discurso feminista o no, hay que recordar que el feminismo lo que promueve es el reconocimiento de los derechos de las mujeres en igualdad de circunstancias que los hombres, en principio de cuentas. El feminismo no promueve que desaparezcan los hombres, todo lo contrario, ese es un enfoque equivocado. Ajá. La lectura del feminismo es mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, por tanto, deberemos tener las mismas condiciones para mejorar nuestra calidad de vida. De eso se trata el feminismo. El feminismo es una historia de derechos de las mujeres y los hombres. Solo que yo aquí pongo un ejemplo. Si ustedes tuvieran 2 hijos, no importa su sexo, uno va muy bien en la escuela, es de 10, y el otro va reprobando, con trabajos araña el 6 o saca 5, ya está por reprobar el año, ¿a quién le dedicarían más tiempo para ayudarle a estudiar? ¿Al de 10 o al de 5? Como padres de familia y madres de familia, ¿a quién le dedicarían más tiempo? Pues tendríamos que dedicarle más tiempo al que más lo necesita, al que va en mayor rezago, al que va reprobando. Eso no quiere decir que le voy a dejar de dedicar tiempo al que va bien. O sea, al que va bien hay que dedicarle el tiempo que le hemos dado, el cuidado, las atenciones, comida, sustento, comprensión, apoyo. Pero a quien va reprobando, necesitamos dedicarle mucho más horas, mucho más esfuerzo, sentarnos a revisar sus tareas, a hacer las lecturas y los trabajos con ella o con él, porque está en condición de rezago. Por eso es que la política nacional para la igualdad entre mujeres y hombres hace un especial énfasis en las acciones a favor de las mujeres. ¿Por qué a favor de las mujeres? Porque la cancha es dispareja, porque los hombres están en un plano de mayor goce de derechos que nosotras. Ojo, una cosa es lo que dice la ley, que estamos en igualdad de circunstancias, y otra cosa es lo que nos dice la vida. Y la vida nos dice que vamos en rezago. Por eso es que las acciones de política se orientan no a victimizar, sino a reconocer la realidad de las mujeres para que sus derechos sean garantizados. El otro tema que tiene que ver con qué hacer en el caso de adolescentes que están sufriendo acoso sexual. Lo primero que hay que hacer es dar vista a las autoridades. Yo les recomiendo que revisen en el caso de Oaxaca, particularmente, hay una unidad de género que tiene el Estado, la Secretaría de Educación Pública del Estado,
acudan a esa unidad de igualdad de género para que les diga cuáles son los protocolos y procedimientos específicos de su entidad para dar seguimiento a estos casos. Porque, ojo, este es un delito de tipo penal, o sea, es un delito grave. Dejarlo sin seguimiento es realmente también se vuelve grave. Acuérdense que la violencia se da por acción u omisión. Y uno de los tipos que reconoce la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida de violencia y también la ley estatal en Oaxaca en la materia es la violencia institucional. Y ya no hablamos de esto aquí porque lo verán más adelante, pero comete violencia institucional quien, siendo parte de un servidor o servidora pública, es omiso al cumplimiento de sus funciones. Y parte de nuestras funciones es velar por la integridad de la comunidad educativa, en este caso de las alumnas y los alumnos. Es decir, aquí hay que proceder a denunciar. Acuérdense que en caso de acoso sexual, los adolescentes no necesitan forzosamente ir acompañados de sus padres o madres. Ojo, porque aquí me está refiriendo que el acoso sexual es por parte de un familiar. Entonces, ¿cómo pedirle a la mamá que acompañe a la hija que está siendo sexualmente violentada para que denuncie al papá, al tío o al hermano? Ajá. Por eso es que la ley ya permite que las adolescentes y los adolescentes que se encuentran en estas condiciones puedan, por derecho propio, denunciar este tipo de delitos. Para eso están en el DIF o en el sistema estatal DIF las procuradurías de protección a las niñas, niños y adolescentes. Son los mecanismos adecuados. Es importante tener en cuenta, también con esto respondo a la siguiente pregunta del contexto de violencia familiar, que es muy recurrente en nuestras comunidades educativas, que como orientadoras y orientadores educativos es fundamental que conozcamos cómo es el sistema estatal para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En este caso, saber quiénes son, quiénes están a cargo de la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Quiénes están a cargo con nombre y apellido? A eso me refiero. ¿A quién voy a llamar para consultar como autoridad en la materia cuando estoy entrando en conocimiento de que hay un problema de violencia sexual con alguna de mis alumnas o alumnos de la comunidad estudiantil de nuestro colegio, de nuestro sistema? Entonces, es muy importante capacitarnos, es fundamental conocer los protocolos aplicables en cada entidad. Cada estado cambia. Hay como lineamientos generales, pero cada estado cambia. Y también saber quién en cada institución, sea en el sistema DIF o sea en las fiscalías especializadas en delitos de violencia de género, nos puede brindar el apoyo. Tener vínculos con la Secretaría Estatal de la Mujer, con las fiscalías, con organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos pueden brindarnos una asesoría también de primera mano respecto a este tipo de problemáticas. Pero lo importante aquí es saber que, uno, estos son delitos punibles, delitos que deben ser sancionados por la autoridad correspondiente. Y porque son graves, dañan la integridad y la seguridad de un individuo, de una persona, y puede llevarlo incluso a la muerte, tanto por una acción directa de la violencia como por una consecuencia, un impacto psicoemocional que lleve a un adolescente a tomar la decisión de quitarse la vida, porque no encontró apoyo en ningún lado. Qué terrible. Pero bueno, qué bueno que nos va dando luces en este camino, maestra. Aquí Patti nos comenta, ¿qué sucede cuando en su caso el docente es acosado sexualmente por su estudiante mujer a cambio de que obtenga beneficios académicos? Después, Bruno nos dice, con base en lo que menciona el caso de omisión de la información, ¿cómo se procedería en caso de que desees denunciar un acoso y tu directivo te prohíbe hacerlo, ya que de hacerlo te meterás en problemas administrativos? Aquí Dinora, sería para darle 3. ¿Cómo se procede legalmente cuando interfieren terceras personas en el acoso sexual?
A ver, para poder redondear esta última pregunta, el procedimiento legal ante casos de violencia sexual, cuando intervienen terceros. Ajá, dice, ¿cómo se procede legalmente cuando interfieren terceras, me imagino que se intervienen, Sí, terceras intervienen. personas en el acoso sexual? Bueno, ahorita si nos puede ayudar la persona que formuló esta pregunta a darnos más luz respecto a qué se refiere con terceras personas, porque bueno, siempre el agresor es una tercera persona, justamente, ¿no? Es una persona ajena a la víctima. Entonces quisiera comprender adecuadamente su pregunta. Voy respondiendo respecto al tema. Veo que hay una fuerte preocupación en torno al acoso sexual, a la violencia sexual. Desafortunadamente es una experiencia y es un fenómeno muy común en nuestras comunidades escolares, en la vida de la sociedad mexicana en general. Ya les decía, 9 de cada 10 casos de violencias sexuales contra mujeres y bueno, 3 de cada 10 mujeres en México han sido sexualmente violentadas. Y eso es de las que denuncian. Imagínense la realidad. Ajá, es resultado además de una cultura patriarcal, una cultura que cosifica, que vuelve a las mujeres objeto de deseo y placer y satisfacción de los hombres, porque estamos en esta lógica de que las mujeres debiéramos servir y ser para los hombres, ¿no? Históricamente este discurso de que las mujeres somos en tanto el referente masculino, es decir, somos hijas, somos esposas, somos madres, somos cónyuges o parejas de un hombre. Este discurso ha permeado de tal manera que normaliza el hecho de que un hombre puede disponer de los cuerpos de las mujeres. Esto no sucede al contrario. Aunque llega a haber algunos casos, es muy, muy difícil. Es la menor proporción de los casos. El que una mujer acose a un hombre, sí se puede dar, efectivamente. Se da y se aplica el mismo protocolo, ¿eh? Recuerden que son protocolos de igualdad. Ajá. Si el agresor es un hombre y la víctima es una mujer, aplica el protocolo de atención al hostigamiento y acoso sexual. Si la víctima es un hombre y la persona agresora es una mujer, aplica el mismo protocolo. Ajá. Solo que se identifican ciertas características diferenciadas por la pertenencia al sexo, por ser mujer o por ser hombre. Pero en principio los protocolos, si bien hacen especial énfasis en la visión de reconocimiento victimal de las mujeres, o sea, las mujeres como víctimas no es por un tema psicoemocional, es por un tema legal. O sea, cuando hablamos aquí de los derechos de las mujeres y hablamos de mujeres víctimas, no estamos hablando de una víctima desde el punto de vista psicosocial. Estamos hablando de una víctima desde la figura jurídica de la ley victimal, respondiendo también a este enfoque. Y en este sentido, ¿cuál sería el procedimiento? En el caso de que, por ejemplo, la persona que acosa es una alumna, entiendo por la pregunta que me hacían, a un docente, pues también se puede proceder por medio de la autoridad educativa, ajá, llamando a los padres de familia para hablar sobre una circunstancia que se está suscitando con determinada alumna. Si es que en una primera instancia, hablando con ella, por parte del personal directivo, no hubiera un cambio en la conducta. O sea, primero, la autoridad, el director o directora del plantel, tendría que estar en conocimiento para poder hablar de este tema con el docente y en su caso, con la alumna. En el caso de que no hubiera un cambio de conducta, tendría que llamarse a la madre o al padre para explicar de este contexto. ¿Qué otra cosa habría que hacer? Por ejemplo, es convocar a una plática sobre acoso y hostigamiento sexual en los espacios escolares, de tal manera que se brinde información que sensibilice a la población, en donde no solamente vaya dirigido a esa alumna en particular, sino a toda la comunidad estudiantil.
por aquellos casos que se puedan estar suscitando y de los cuales no tenemos conocimiento, ya sea que los agresores sean docentes o que los agresores, que esto es muy relativo, habría que ver en qué contexto se está dando de parte de las alumnas. Hay que ver cómo está la dinámica relacional entre los docentes y las alumnas que pudiera estar dando pie a esta circunstancia. Y ahí me parece que tiene que intervenir la autoridad educativa, sobre todo ustedes que son orientadores y orientadoras, pues también en su caso dar vista a la directora o director de plantel. A ver. Sí. Moquita nos pregunta, ¿el aborto es un crimen? No. Y si quieres contestar esta y la otra ya sigue como en otro término. Sí. Mira, el aborto, o lo que es, como se considera en términos jurídicos, la interrupción legal del embarazo, que es como se denomina jurídicamente, ya dejó de ser un delito. No es un crimen. Si se comete o si se efectúa antes de las 12 semanas, en las primeras 12 semanas de gestación. Ya hablábamos que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son derechos humanos. Y uno de estos derechos humanos de las mujeres es el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Y hablábamos, decidir si queremos o no las mujeres ser madres, cuándo y cuántos hijos. Y en el caso de primer supuesto, si queremos o no ser madres, en el caso de un embarazo, la mujer puede decidir, claro, tiene derecho, y no es un crimen ya, a interrumpir ese embarazo. La ley lo ha reconocido así. El estado de Oaxaca el año pasado, a final del año pasado, también reconoció este derecho, de tal manera que ya las adolescentes o las mujeres que decidan de manera libre e informada interrumpir legalmente el embarazo puedan acudir a las instituciones de salud pública para que les sea practicado esta interrupción legal del embarazo. Independientemente de que haya sido bajo condición, la concepción bajo condiciones o no de violación. Esto va más allá de ello. El simple hecho de no haber decidido un embarazo le permite a la mujer optar por interrumpir legalmente el mismo, de acuerdo ya a las autoridades y a la legislación estatal en Oaxaca. Y en caso de cualquier duda, recuerden que como se trata de un derecho humano, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la maternidad es un derecho humano de la mujer reconocido en los tratados internacionales. Por tanto, aunque nuestra legislación pudiera ser omisa, se puede recurrir a esta figura de tratados internacionales para poderlo realizar. Yo sé que es un tema polémico, es un tema que tiene que ver mucho con cómo se desarrolla la dinámica social en nuestro país, pero no es un crimen, ya no es un crimen. Si se realiza antes de las 12 semanas más bien en las primeras 12 semanas de gestación. Muchas gracias, maestra, por esta aclaración. Florencia nos pregunta, ¿por qué cuando una mujer es agredida lo denuncia por la vía legal correspondiente y es tan largo el procedimiento para darle la ayuda que necesita? Ana nos pregunta también, nos comenta, es importante difundir esta información en cada uno de nuestros planteles para informar y hacer campañas en pro al conocimiento de dichas leyes, que los y las jóvenes deben conocer, sobre todo porque a través de ellos la equidad de género se puede aplicar en un mayor porcentaje favorable. Aquí dice, ¿cuál es Silvia nos dice, ¿cuál debe ser el papel del orientadora, cuando una estudiante víctima de violación o acoso se niega a denunciar y esto es del conocimiento del orientador? Bueno, ese es un caso muy importante porque, vamos a ver, a contestar cada una de estas.
cuando hay una negación de la víctima. Hay distintos mecanismos para denuncia. Uno es la denuncia oficiosa, ¿no?, que se presenta ante una agencia del Ministerio Público o una fiscalía especializada por parte de la víctima. Y otra cosa son, por ejemplo, los mecanismos que tienen las fiscalías para denuncias anónimas. Hay números para denuncias anónimas a los cuales se puede recurrir para poder poner en conocimiento de la autoridad competente si esta denuncia será canalizada a la autoridad competente, a la fiscalía especializada, a la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en fin, de acuerdo al tipo de narrativa y de hipótesis delictiva que se puede estar configurando. Podemos hacer uso de estas herramientas también en el caso de aquellos orientadores o orientadoras que tienen la preocupación de que pueden meterse en líos, ¿no? ¿Cuál es la gran preocupación? No, tú ni le muevas porque puede ser contraproducente y al ratito vas a estar con más problemas que al principio, ¿no? Porque son problemas delicados. A lo que voy, es importante involucrarnos en estas problemáticas como orientadoras y orientadores, contando con la información veraz y oportuna, sabiendo a qué institución y bajo qué procedimiento. Es decir, tenemos que capacitarnos e informarnos sobre este tipo de protocolos de actuación, porque no hay nada peor que actuar sin saber y entonces poner en riesgo incluso a la víctima por una acción inadecuada. Es decir, si no sabemos, preguntemos. En resumen, si no sabemos, preguntémosle a la Secretaría de la Mujer, preguntémosle a la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, preguntémosle a las asociaciones civiles que se especializan en la materia, preguntemos a la unidad de género de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Oaxaca, preguntemos. Lo que hemos hecho aquí es revisar un esbozo general que nos dice que hay derechos humanos que deben ser garantizados y cuando son violentados hay que tomar acción legal. Básicamente para eso es esta práctica. Pero esta acción legal deberá ser conducida de una manera adecuada respecto al procedimiento que para cada caso establezcan nuestro marco regulatorio. Y pues no somos ni abogadas, ni por acá decían, tampoco somos ni peritos ni ministerios públicos, no. No se trata de eso, no equivoquemos el enfoque. No se trata de que ahora las orientadoras y orientadores van a ser peritos, agentes de ministerios públicos, policía de investigación. No, 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 no. Se trata de que en su función de orientadores tengan el conocimiento básico para saber a dónde canalizar. Ustedes van a realizar dos acciones fundamentales desde su ámbito de competencia. La identificación de los casos de violencia, y la canalización a la institución adecuada, porque ustedes no son ni fiscalías, ni ministerios, ni mucho menos. Pero sí, en tanto entra el conocimiento, deben canalizar el caso a la autoridad competente, ya sea por la vía legal ante las fiscalías correspondientes, ante las procuradurías, o bien a través de los números de denuncia anónima. ¿Qué refieren los números de denuncia anónima? Los casos que entran se identifican, se localizan, se ponen en contacto con la autoridad y comienza la autoridad correspondiente, sea una fiscalía, una procuraduría, una agencia especializada. Tendrían que indagar sobre esta denuncia anónima si eso que se está denunciando está o no sucediendo en el lugar que se está informando. O sea, ya no es trabajo de ustedes. Solo denuncian anónimamente y la autoridad correspondiente tendrá que canalizar a la instancia competente y esa instancia tendrá que tomar acciones sobre el asunto y enviar un representante a la escuela para decir, en fecha tal se recibió una denuncia anónima en torno a casos de violencia sexual o de acoso docente, y venimos a indagar. Y entonces empieza un protocolo por parte de las autoridades especializadas, no de ustedes. No se preocupen, porque entonces sí, pues habría margen
nos espantaríamos todos aquí, ¿verdad? No, en el ámbito de nuestras competencias, nosotros identificamos, canalizamos y sobre todo difundimos en materia de cuáles son estos derechos de las y los adolescentes. Gracias, maestra. Le voy a leer, a partir de un comentario, de una pregunta, surgieron varios comentarios, entonces le voy a leer todo lo que tiene que ver con esto. Y que nos están diciendo, Juan Rito nos pregunta, ¿qué sucede cuando existe el acuerdo entre docente, alumno, alumna, y infringen, dice aquí, no sé qué, me imagino que es como, y tienen o insisten en tener una relación, tomando en cuenta que son menores de edad las estudiantes o los estudiantes? Y a este respecto también nos contesta Moquita y nos dice, Rito, hay docenas de matrimonios en Cobao que fueron maestra-alumno o maestro-alumna. Jenny nos dice, sí, pero eso no quita la responsabilidad del docente y debe existir una sanción. Elvira nos dice, por supuesto que es grave. Y Guadalupe nos dice, coincido contigo, Jenny, el adulto es el responsable. Me parece que son los comentarios sobre ese tema. Y luego hay alguien más que nos pregunta qué tan actualizados son sus datos. Salvador, que nos dice que qué tan actualizados son sus datos. Ok, perfecto. Miren, en el caso, por ejemplo, de el que exista un acuerdo, ¿no? Un acuerdo o un consenso para mantener relaciones sexuales entre un docente y una alumna, o una docente y un alumno, no implica que el delito desaparezca, ¿no? El que las relaciones sexuales sean consensuadas no significa que no se está cometiendo el delito de violación. ¿Por qué? Porque se trata de una persona menor de edad, con consentimiento o sin él. Jurídicamente no se le reconoce en esta igualdad para la toma de decisiones, porque se encuentra en un proceso de desarrollo psicoemocional y biológica que aún no corresponde a la de un adulto. De tal manera que, por supuesto, que cuando tienen lugar actos de tipo sexual entre un docente y una alumna o un alumno, el delito existe, por supuesto, y está tipificado por el Código Penal Estatal, ¿no? Con de 16 a 27 años de prisión, haya o no consentimiento. Por eso es que les cité en la presentación el Código Penal Estatal en la materia, y particularmente cité en los casos de violencia sexual y hostigamiento sexual. Otro tema dice, ¿quién sería responsable? Por supuesto que aquí la víctima sería el adolescente o la adolescente, y el adulto sería el agresor victimario, por una simple y sencilla razón. El adulto está en plena conciencia del acto y, en tanto adulto, está en pleno reconocimiento de su capacidad jurídica. El adolescente no. Tercero, ¿es un delito grave? Claro que es un delito grave, por eso es que se pena con tantos años de prisión y una multa también, monto pecuniario importante. Otro tema que nos decían, y vuelvo a insistir, no se trata de que ustedes actúen como ministerios públicos y policías de investigación, no. Se trata de que ustedes puedan orientar a las y los adolescentes, que les lleguen a narrar, que les lleguen a compartir la problemática que están viviendo, sobre qué hacer y a dónde dirigirse. El que ustedes ya previamente cuenten en su libreta de trabajo, con un folleto o en su directorio, con el número telefónico para una denuncia anónima, con el número telefónico de la asesoría jurídica de la Secretaría de las Mujeres, con el número telefónico de la Procuraduría. Eso es parte de su procedimiento de atención. El que ustedes den pláticas informativas, llevan especialistas a la escuela a hablar de estos temas, es parte de su eje de prevención. Y en el ámbito de la sanción,
no les compete a ustedes directamente, eso sería parte del personal directivo. Ajá. Con respecto a los protocolos que observa la propia Secretaría de Educación Pública para estos casos. Por ejemplo, hemos sabido de algunos casos de violación, porque eso es, ¿no? Cuando hay relaciones sexuales entre un adulto y un menor de edad, consensuadas o no, en el ámbito escolar o no, en el ámbito familiar o no, en la calle o no, es violación, es un delito. Y la víctima es el adulto, perdón, el agresor es el adulto y la víctima es la persona menor de edad. Por más que ella haya sido o el adolescente o la adolescente quien buscó al maestro, le echó ojitos, le subió la falda, se le acercó, le tocó la mano. Aunque aparentemente el adolescente hubiera incitado a la acción, es el adulto el que está en capacidad de decidir y por eso es jurídicamente responsable. Y en cuanto acepta y procede, se vuelve victimario. Esto es importante que se sepa, ¿no? No exculpa al adulto, a eso voy. No exculpa al adulto. ¿Qué otro tema había por ahí? A ver, creo que hasta ahorita son todos los que anoté. Ana comenta lo que, bueno, pregunta, creo que se ha hablado de esto, pero dice, si existe el rumor pero aquí la diferencia es que aquí habla de rumor, dice, si existe el rumor de algún acoso por parte del docente hacia jóvenes varones, pero no desean denunciar, ¿qué debe hacer el orientador o orientadora? Luego, Celina nos dice, ¿qué estrategia nos recomienda llevar a cabo en nuestros planteles para prevenir la violencia? Dice, bueno, ya este es otro tema, que dice, son pocos los planteles que cuentan con acceso a las personas con discapacidades motoras. ¿Cómo salvar la integridad del orientador ante la irresponsabilidad de otros? Miren, aquí, bueno, voy respondiendo también en bloque a cada una de estas. Los datos, porque por ahí nos preguntaban también respecto a la actualización de los datos, respecto a los datos que he presentado en materia de legislación, son al día de ayer, son totalmente vigentes y actuales. Los datos respecto a, por ejemplo, la encuesta de percepción sobre discapacidad es de la ENADIS, de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad de 2016, es el dato oficial más actualizado en la materia. De hecho, el INEGI y el CONADIS, bueno, el CONAPRED, si es que no desaparecen, ¿verdad? Tendrán que formular su propia encuesta precisamente para el próximo año, a manera de que podamos tener nueva información, pero la información es actualizada de acuerdo a fuentes oficiales referidas por el INEGI, el CONAPRED, Comisión de Derechos Humanos, fiscalías y congresos estatales. Eso respecto a la vigencia de los datos. Respecto a las estrategias, muy importante que las estrategias que puedan ustedes realizar en sus planteles cuenten con estos 4 ejes de actuación que les decía. La atención, la prevención, la atención, la sanción y la erradicación. Por ejemplo, el ámbito de competencia directo, natural para ustedes, sería la prevención y la atención. La prevención por medio de pláticas informativas, pláticas de sensibilización, talleres, actividades culturales que lleven a reflexionar sobre estos derechos, concursos de fotografía, de pintura, de ensayo, de oratoria, de declamación, tablas gimnásticas, todo lo que sea creativo y que pueda apoyar a las y los adolescentes a hablar sobre este tema, porque de eso se trata. Todo tipo de actividad cultural, educativa, didáctica, que pueda llevar a que nuestra población objetivo hable de estos temas, se informe, pregunte. Ya empezar por generar la pregunta, el cuestionamiento ya es un avance. Y luego proporcionar la información oficial, veraz, científica sobre estos temas, eso es la parte donde entramos nosotras y nosotros como orientadores y como educadores.
En el caso de la atención, ¿qué hacemos? Pues si logramos la confianza de nuestras y nuestros alumnos, la población estudiantil, y se acercan a contarnos parte de su vida y de los problemas que les acontecen, entonces entramos en un ámbito de atención con una atenta y adecuada escucha, por eso este curso, ¿no? Con los procedimientos adecuados para la atención presencial de primer contacto ante casos de violencia de género. ¿Qué vamos a hacer? Una cosa es solo escuchar, otra cosa es emitir una opinión, cosa que no debemos hacer. Otra cosa es identificar hacia dónde canalizar al adolescente para que pueda despejar mayormente sus dudas o proceder jurídicamente hasta determinar si se llama a los padres y madres de familia para que estén en conocimiento de lo sucedido. Pero sobre todo, actividades de información, de difusión, que permitan sensibilizar a los adolescentes sobre esta problemática, es totalmente parte de nuestra competencia. Y la atención adecuada, integral, presencial de primer contacto, cuando somos la primera persona a la que las chicas o los chicos le narran esta situación. La tengo de frente, lo tengo de frente, y está nerviosa, no quiere hablar, o estalla en llanto, o manifiesta una conducta agresiva atípica a su personalidad. Todos estos son indicativos de que algo está pasando con esa chica o con ese chico. Y entonces podré acercarme y preguntarle si se encuentra bien, y si me comienza a narrar alguna situación que pudiera ser, estar poniendo su integridad psicológica, física, patrimonial, su salud, su vida en juego, pues tomar cartas en el asunto, canalizando adecuadamente a la autoridad correspondiente o a los servicios correspondientes, porque pueden ser en algunos casos servicios de salud directamente. No todo es por la vía penal. Lo importante es ponerlos a salvo. Y en el caso de la denuncia, insisto, la víctima es quien interpone la denuncia. La institución educativa solamente puede presentar un informe a la unidad de género respecto a que está en conocimiento o ha sido puesta en conocimiento de un posible caso de, y se narra el tema, ¿no? En el plantel tal. Y se solicita a la autoridad competente, a la unidad de género, que tome cartas en el asunto. Y que entonces entren pues, las personas que están especializadas para este abordaje. Es un abordaje complejo. Ustedes lo van a ir trabajando a lo largo de todo este diplomado. Esta atención especializada de primer contacto tiene pasos, procedimientos, protocolos muy específicos que ustedes van a ir conociendo a lo largo del diplomado. Ahorita no podríamos entrar a ese nivel de detalle porque este es el objetivo de todo el diplomado. Pero sí, claro, que existen procedimientos, hay pasos, hay instituciones, hay un ABC y un tiempo para cada una de las acciones. Pero insisto, aquí lo importante es estar en capacidad de identificar estos derechos, la violación de estos derechos, y cuando estas violaciones constituyen tipologías delictivas, y hacia dónde canalizar para poder resarcir el derecho de las víctimas, ponerlas a salvo, protegerlas, y en su caso también resarcir estos derechos. Muchas gracias, maestra Edith. Sin duda alguna, esta charla ha levantado pues muchas dudas, muchos comentarios, nos trae a la mente también mucho de lo que nosotras creemos, sentimos, ¿no? Pensamos en este sentido. Y esto se nota en los comentarios. Tenemos muchas preguntas que ahorita ya no nos daría tiempo leerles, pero las seguiremos contestando a lo largo del curso. Les agradecemos muchísimo realmente sus comentarios, sus preguntas, porque nos dan a nosotras pues mucha materia para trabajar en este curso. Y ahorita le cedo la palabra a Angélica Ayala, que es nuestra presidenta, para que cierre la sesión. Sí.
Pues verdaderamente al mirar este chat, al escuchar, Edith, tu intervención, confirmamos una vez más lo necesario que es hablar de estos temas y hablar con el personal que está inmediatamente en la línea de atención. A lo largo del curso vamos a trabajar el tema de la prevención, van a elaborar una campaña que va a tener estrategias tal y como tú mencionas, que pueden ser culturales, deportivas, artísticas. Es decir, empezar a hablar sobre estos temas desde el origen, que son las desigualdades de género. Quiero nada más precisar, a lo largo de la semana vamos a estar mirando, pero especialmente mañana, vamos a trabajar con un psicólogo que se llama Esteban Smith y una sexóloga psicóloga que se llama Aurea Ceja. Y podemos plantear toda esta problemática de por qué dice las mujeres, qué pasa si una mujer adolescente es quien acosa a una persona adulta. Esto es algo que nos hemos encontrado permanentemente con esta inquietud. Y luego cuando escuchamos los testimonios, sí, podrá haber alguna que vaya, se acerque, roce, toque, pero la mayoría de las veces es una cuestión de género. Se siente con la confianza, platican, sonríen y hay veces que las personas se identifican como una provocación. Es que tú me sonreías, es que tú me... Cuando es una cuestión de género que a las mujeres nos enseñan a tratar de agradarle a las demás personas. Esto mañana lo vamos a ver porque es interesante. Ahora, los datos que decía por ahí un compañero, que la violencia sexual, el abuso sexual de varones es mayor, sí, sí es mayor en la infancia. Es un dato que por más que nosotras tratamos de entender, en los primeros años, de los 3 años en adelante, la violencia sexual es más alta en los varones. Y esta violencia sexual la ejerce otro varón. Y ese otro varón puede ser el hermano, el primo, el vecino, y las edades pueden ir desde 11, 12, 15 años. En alguna ocasión tuvimos un caso de un varón. A la hora de ir jalando el hilo, eran 7 varones que estaban viviendo violencia sexual por parte de otro varón. Esto es terrible, por eso mañana, cuando hablemos con Esteban Smith sobre estas nuevas formas de masculinidad o masculinidades positivas, nos van a ayudar a entender que el cambio que está proponiendo el movimiento de hombres a favor de masculinidades positivas implica que el hombre pueda cuidar de sí mismo, para tener menos problemas de alcoholismo, drogadicción, conductas agresivas contra ellos. Ustedes son testigas y testigos. Cada día nos enteramos de una apuesta, por más arriesgada que sea, entre varones, donde ponen en riesgo su integridad y su vida solo para demostrar que son muy hombrecitos. Estos estereotipos de género los ponen en riesgo y nosotras creemos que es importante que los hombres empiecen a trabajar también con su masculinidad, porque la violencia sexual de niños de 3 años hasta 12 sí es más alta en varones, desafortunadamente. Y esa violencia la ejercen otros varones. Eso tenemos que revisarlo. Otro tema, las uniones entre adolescentes y adultos. Hay una persona que dice, los derechos sexuales y reproductivos no ponen una limitación, dicen que somos dueñas para ejercer nuestros derechos desde la adolescencia. Pero sí hay una cuestión de dominación y poder de uno sobre otro. Claro que es un delito. Y lo vamos a ver, también lo vamos a ver mañana. Otro tema dice, ¿qué pasa si estamos cambiando de lenguaje el aborto por el ILE, interrupción legal del embarazo? No, no estamos cambiando los nombres. Sabemos que el aborto es una realidad dolorosa. Nadie quisiera que hubiese una sola mujer que abortara. Y nosotros hacemos todo lo posible porque ninguna mujer aborte.
Pero si no hay otras posibilidades, o si es producto de una violación, la decisión que la tome ella, no nosotras, no las organizaciones, pero tampoco la iglesia, tampoco los doctores, que la tome ella. Y ella requiere la información para poder consentir o no un procedimiento. El año pasado, el 25 de septiembre, Oaxaca marcó un hito a nivel internacional, porque reconoció que es un derecho, pero el derecho es para ejercerlo, quien lo quiere ejercer. Pero que no tengamos esta doble moral que decimos, no, estamos en contra de que las mujeres aborten. Ah, pero que no sea alguien de mi familia, porque entonces estamos buscando por las amigas quién nos puede dar la orientación, porque mi hija no puede tener una criatura a los 16 años. No una doble moral. Que sea que decida la persona, ni la iglesia, ni nosotros, ni el Estado, ni la doctora, ni el doctor, que sea la persona involucrada. Y nosotras respetuosamente generar el camino para poder atender esta problemática, porque orientadoras, orientadores, aquí en esta organización hablan orientadoras y orientadores de otros sistemas educativos cuando tienen problemas de mujeres que fueron violadas, de 15, de 16, de 17 años. Y aquí hacemos el acompañamiento, porque nosotras creemos en el derecho que tienen las mujeres de crecer libremente. Y quien no quiera abortar, que no aborte. Qué bueno que tiene la decisión de no abortar, pero no les niegues la posibilidad, la información, el contacto a quien tenga la necesidad de hacerlo. Porque es preferible que sea seguro, que sea gratuito, que sea legal, a que sea en uno de esos lugares que seguramente ustedes conocen. Lugares en donde te lucran con tu necesidad, donde te ponen en riesgo, donde la posibilidad de una muerte o de una lesión mayor es una realidad. ¿Cuántos casos de niñas desangradas sabemos? De mujeres adultas, de madres de familia, porque hay una visión de yo estoy en contra del aborto. Está bien, no aborten, pero no le nieguen la información a otras personas. El aborto en Oaxaca es libre, es gratuito y debe de ser seguro. Y vamos a hablar sobre ese tema un poquito más adelante. Y para terminar, efectivamente estamos empezando, apenas estamos empezando, y darles la noticia de que hay un interés profundo de parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca de generar un protocolo que nos permita identificar paso a paso qué hacer y en qué circunstancia. En esta semana lo que vamos a hacer es irnos sensibilizando cuál es la causa, cuál es el origen, qué vamos a hacer, qué podemos hacer en materia de prevención, qué hacer en atención de primer contacto y qué hacer en el término de la canalización. Y decirles que en este momento o la próxima semana sus autoridades, directores, directoras, personal de nivel de dirección, también está tomando un curso y también está tratando de entender qué es la perspectiva de género, qué es el enfoque intercultural y qué pasa con los niveles de violencia, porque necesitamos generar las alianzas. Sus directores de las escuelas, de los planteles, pero también las áreas directivas están preocupadas y ocupadas. Lo mismo el jurídico, lo mismo la unidad de género, en el área de académica. Quiero que se sientan con la tranquilidad de que estamos tejiendo poco a poco la posibilidad de dar los primeros pasos para erradicar la violencia. Pero lo ideal, y siempre decimos, ojalá que no necesitáramos un protocolo. Ojalá que nunca tuviéramos un caso de violencia. Por eso estamos trabajando en la prevención. Pero si se llega a dar un caso, que sepamos paso a paso qué es lo que vamos a hacer. Y tranquilas, tranquilos, orientadores, orientadoras. No están solos, no están solas, compañeras. En este sentido, de lo que se trata es de generar una comunidad de colaboración y apoyo. No queremos personas que se vayan por el mundo arriesgando su vida para defender los derechos de las mujeres. No, queremos una comunidad comprometida, consciente,
y con capacidad para hacer intervenciones de conjunto. Y en ese sentido, toda la semana están invitadas, están invitados a estas charlas, a las charlas de las 12 del día. Tenemos un grave problema que vamos a resolver más tarde. Cuando llegó el participante número 100, se cerró el foro. Y hagan de cuenta como en los estadios, allá afuera hay un mundo de gente que ya no pudo entrar. Eso lo tendremos que resolver hoy. Pero muchas gracias a ustedes que llegaron aquí y que fueron de las 100 afortunadas que pudieron ingresar. Les quiero pedir un favor. Si están de acuerdo, mis compañeras quisieran tomar una fotografía del grupo del día de hoy, de este primer día de trabajo. Si están de acuerdo, me gustaría que prendieran sus cámaras y en términos de 1 minuto, quienes están de acuerdo se va a colocar, me dicen mis compañeras que quienes toman la foto, si están de acuerdo, prendemos nuestras cámaras y para que no nos tomen como a mí en el video de bienvenida, con la boca abierta, de preferencia que en 1 minuto cerremos nuestra boquita para no salir como salí yo en el video. Pero bueno, entonces en 30 segundos